Bueno chicos, hola, ¿cómo están? Bueno, nuevamente acá estamos haciendo el otro videíto explicando las cuentas que ya hemos visto inicialmente la clasificación y para que empecemos a analizar el saldo. El saldo es importante poder analizarlo, ¿por qué? Porque nosotros, acuérdense, que lo vamos a ver también cuando empecemos a desarrollar los prácticos, en la parte práctica nosotros que nos piden siempre es detectar el tipo de operación que se lleva adelante, poder detectar qué cuenta es y finalmente llevar adelante la registración y cuando registremos tener también la documentación respaldatoria. Entonces para poder registrar es necesario que sepan, digamos, la ley del método de partida doble. Acuérdense que una de las leyes establece de que cada una de las cuentas, ya sea patrimoniales o de resultado, tienen un saldo específico, ¿sí? Y esa es una ley que se cumple siempre. Es una forma que si ustedes lo estudian van a poder registrar sin ningún problema, ¿sí? En cuanto a las cuentas patrimoniales, nosotros dijimos que eran tres: las del activo, las del pasivo y las del patrimonio neto. Las cuentas patrimoniales del activo son aquellas que representan un saldo deudor. ¿Por qué es un saldo deudor? Porque el método de partida doble establece de que toda cuenta, cuando alguna transacción que sea cuenta del activo, cuando ingresa al patrimonio de la empresa, siempre su saldo va a ser debitado. Es decir, que cuando nosotros hagamos la registración, esa cuenta va a ir debitada, ¿sí? Cuando esa cuenta tenga que morir, desaparecer, para poder cancelarla, o sea, porque sale de la contabilidad de la empresa, recién va a tener el saldo contrario, que va a ser el saldo acreditado. De esta manera, cuando yo vaya a mayorizar esa cuenta, va a desaparecer de la contabilidad de la empresa, ¿sí? En el caso de las cuentas del pasivo, es lo contrario que las del activo. Las cuentas del pasivo tienen saldo acreedor, siempre, cuando nacen, ¿sí? Siempre van acá, acreditadas. Y cuando las quiero hacer desaparecer por ejemplo, una cancelación de una obligación, las voy a debitar. Entonces, de esa manera, cuando las mayorice, se van a ver equiparadas. Digo, esa cuenta ya no va a estar equilibrada. En el caso de las cuentas del activo y del pasivo, a su vez tienen regularizadoras, que también ya lo vamos a ver bien y lo vamos a terminar de explicar cuando veamos el práctico, para que ustedes tengan en cuenta de que las cuentas regularizadoras, ya sea del activo o del pasivo, tienen el efecto contrario de su cuenta madre, que es la cuenta que le da origen. Por ejemplo, una cuenta del activo, ¿sí? Sabemos que el saldo era deudor, es decir, que cuando nace la cuenta siempre aparece debitada. La regularizadora del activo es a la inversa. La regularizadora aparece siempre acreditada, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre va a existir una cuenta del activo que le dé origen. Y esa cuenta más importante, como para que ustedes lo vean, por ejemplo, son los documentos a cobrar, que es una cuenta del activo, y que con el nacimiento de esta cuenta madre se genera una regularizadora, que son los intereses positivos a devengar, ¿sí? ¿Qué pasa? Los intereses positivos a devengar surgen, ¿sí?, de los documentos a cobrar. ¿Pero dónde están cuando nacen? Nacen acá. Cuando yo los cancelo, los voy a cancelar a los intereses positivos a medida que se van devengando, que ya vamos a tener toda una clase para explicar devengamiento. Va a cancelarse y esos intereses, siempre los intereses positivos a devengar, como dice la palabra, a devengar, van a generar una ganancia, como son, por ejemplo, los intereses ganados. Entonces ustedes están viendo acá de que esa cuenta tiene acá nosotros sabemos que el documento cobrar tiene un saldo deudor, entonces es como un saldo apuesto, ¿sí? Que es acá nace siempre con un saldo acreedor. En las cuentas del pasivo pasa exactamente lo mismo y les voy a dar el mismo ejemplo, nada más que al revés. Las cuentas del pasivo dijimos que siempre cuando nacen tienen un saldo acreedor, es decir, que nacen acá. La regularizadora tiene el efecto contrario, es decir, que el saldo siempre va a aparecer debitado, ¿sí? Y a medida que la vaya devengando, esta cuenta recién se va a acreditar y se va a ir cancelando, generando en este caso una pérdida, porque le voy a dar el ejemplo de los intereses negativos a devengar. Nosotros cuando tenemos un interés negativo, tenemos que ver cuál es la cuenta que le da origen. Por ejemplo, la cuenta madre que le da origen son documentos a pagar o obligaciones a pagar, ¿sí? Esa es la cuenta madre que tiene el saldo acreedor. Su cuenta regularizadora que le dio origen es la cuenta de intereses negativos a devengar,
¿sí? Cuando estos intereses empiecen a devengarse, se van a ir cancelando. Para cancelarse, ¿cómo los voy a poner? Acreditados, porque los quiero hacer desaparecer. Entonces pongo los intereses negativos a devengar acá. Y se genera la pérdida a medida que se va llevando adelante el devengamiento. Intereses perdidos, ¿sí? Dando origen a una pérdida, ¿sí? Eso es importante que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Para que no se confundan, ¿sí? Si bien en principio las cuentas patrimoniales del activo, por el método de partida doble, por la ley, siempre van a tener saldo deudor, su regularizadora va a tener saldo acreedor. En el caso de las cuentas del pasivo, van a tener siempre saldo acreedor, salvo la regularizadora que va a tener saldo deudor, que es el saldo contrario, ¿sí? Ahora para analizar el tema de, perdón que con la mano, pero lo vamos a hacer más rápido, vamos a ver las cuentas patrimoniales del patrimonio neto, ¿sí? Las del patrimonio neto siempre, por el método de partida doble, tienen un saldo acreedor, ¿sí? Es decir, que siempre van a ir acreditadas. La cuenta más importante, digamos, o la que más conocemos, siempre es la cuenta capital suscripto, ¿sí? Que podemos ponerla acá de capital suscripto, ¿sí? Que siempre va acá. Y después vamos a ver ahora las cuentas de resultado para que ustedes analicen esta situación, ¿sí? Dentro de las cuentas de resultado dijimos que teníamos cuentas de resultado positivas y negativas. Las cuentas de resultado positivas siempre por el método de partida doble tienen un saldo acreedor. ¿Se acuerdan que hace rato habíamos hecho el asiento del devengamiento y los intereses ganados habían quedado acreditados? Porque cuando nosotros íbamos devengando los intereses positivos a devengar, ¿sí? Se iban cancelando, me quedaba la registración con el interés ganado acreditado, ¿sí? Siempre, siempre las ganancias se acreditan y las pérdidas se debitan, es decir, que las pérdidas tienen un saldo deudor. En el caso de los intereses perdidos, ¿se acuerdan que el asiento era así? A interés negativo a devengar. Y queda el asiento en donde los intereses perdidos, o sea, las pérdidas, siempre tienen un saldo deudor. Esto es importante que ustedes se lo aprendan como el Padre Nuestro, porque es súper importante para que ustedes puedan registrar más adelante, ¿sí? Bien, con todo lo que venimos viendo en los dos videos anteriores y en este, podemos ingresar recién a analizar el tema de variaciones patrimoniales, ¿sí? Cuando nosotros vemos las variaciones patrimoniales, ¿se acuerdan que yo les había hecho a ustedes? Vamos a ponerlo, no sé si lo hacemos, sí, lo vamos a poner acá al costadito, yo no quiero borrar acá como para que ustedes lo tengan, pero ¿se acuerdan que nosotros teníamos esta estructura patrimonial, que era la ecuación contable, ¿sí? En donde estaba compuesto por estos tres componentes. ¿Qué pasaba? Yo les dije de que esta ecuación tenía en un momento determinado, estaba establecida y tenía un conjunto de derechos y de obligaciones, ¿sí? En un momento determinado. Cuando se van ocurriendo, digamos, dentro de que la empresa en marcha empieza a generar las operaciones, ¿qué va generando? De que cada operación que vaya realizando, cuando la voy registrando, ¿sí? Cuando ingresa la documentación respaldatoria y la registro en el sistema, ¿qué va a generar? De que esta variación, o sea, la composición de esta estructura vaya cambiando, ¿sí? Al principio tenía una, después voy a bajar, voy a tener otra composición, pero siempre se tiene que mantener el equilibrio, ¿sí? De activo igual a pasivo más patrimonio neto. Por eso es que decíamos nosotros, cuando hablábamos en esta parte de lo que eran las variaciones patrimoniales, que nosotros hablábamos que son las distintas operaciones que realiza la empresa en un momento determinado y que estas operaciones van cambiando la cuantía de esta estructura. Ahora tenemos que analizar, en función de qué tipo de variaciones patrimoniales que tenemos, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los componentes que se van modificando? O me modifica el activo, o modifica el pasivo, modifica ambos, o modifica la cuantía del patrimonio neto. Podemos tener distintas situaciones. Y acá lo podemos ver, bueno, este es el título, variaciones patrimoniales, y acá vamos viendo las distintas variaciones que tenemos. Por un lado tenemos las variaciones permutativas, ¿sí? Las permutativas que pueden ser sectorial del activo, es decir, que existió una modificación solo en el componente del activo en la misma proporción. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser en la misma proporción no me modificó la cuantía del patrimonio neto, solo se modificó el activo subiendo y disminuyendo. Y un ejemplo de esta
tipo de variación, por ejemplo, es una compra de contado efectivo de mercaderías. Compré 1.000 pesos de mercaderías y pagué con 1.000 pesos, ¿sí?, en efectivo. Entonces, ¿qué pasó con el activo dentro del rubro? Acuérdense que mercaderías estaba en el rubro bienes de cambio aumenta porque tengo más mercadería. ¿Y qué pasa con el activo dentro del rubro caja y banco? Disminuye por la salida de efectivo, ¿sí? Eso vayan viéndolo mientras yo lo explico con el plan de cuentas en la mano. Después tenemos las permutativas sectoriales del pasivo, ¿sí? Las del pasivo son aquellas en donde solo se modifica el componente del pasivo, aumentando y disminuyendo en la misma proporción. Como por ejemplo en este caso, el caso más común es cuando existe una cancelación de una obligación por otra obligación en la misma proporción, en el mismo monto. No nos recargan intereses, ¿sí? Por ejemplo, yo tenía una deuda en cuenta corriente con mi proveedor, dentro del pasivo, acuérdense que teníamos deudas comerciales, ahí tenía yo la cuenta proveedores, que es la deuda documentada, y decidí a mi proveedor, al pasar unos días nomás, porque después de que pasa mucho tiempo ya generalmente se recargan intereses, cambiarle y darle un pagaré a 30 días, por ejemplo, ¿sí? Entonces él me recibe el pagaré, sale de proveedor y va a, dentro del mismo rubro, a otra cuenta que se llama documentos a pagar, ¿sí? U obligaciones a pagar, pero por la misma proporción. Ahora vamos a ver las permutativas, pero ya las intersectorial, que quiere decir que acá se me modifica tanto el activo como el pasivo. El ejemplo más común de esto es comprar mercaderías en cuenta corriente, o puede ser documentada como hicimos en el caso anterior. ¿Qué significa? Que al comprar mercaderías dentro de mi rubro, dentro del activo del rubro bienes de cambio, aumenta la mercadería porque tengo más por haber comprado, y aumenta mi pasivo dentro de deudas comerciales porque le debo a mi proveedor, ¿sí? O emití un documento a pagar, ¿sí?, a tantos días. Entonces, por lo tanto, en este caso yo estoy comprando, pero no están haciendo una obligación porque no pagué de contado, como lo hice en la que vimos de la permutativa sectorial del activo, ¿sí? Esas serían las variaciones. Igual existen miles de transacciones y operaciones que se pueden generar, que pueden ir aumentando y disminuyendo cada uno de estos componentes, que a medida que vayamos haciendo la práctica van a ir viendo las distintas combinaciones que podemos lograr, ¿sí? Lo importante es que tengan en cuenta cuáles son las variaciones de cada una o cuáles pueden ser, ¿sí? Después pasamos a las modificativas. Cuando hay modificativas, ¿qué hay que tener en cuenta? Lo que se modificó acá es un rubro, la parte del patrimonio neto, ¿sí? Las modificativas, ¿se acuerdan que en el video anterior yo había hablado de las cuentas de resultado que modificaban la cuantía del patrimonio neto aumentándolo o disminuyéndolo? ¿A través de qué? De las ganancias o de las pérdidas, ¿sí? Las ganancias van a reflejar aumentos en el patrimonio neto, ¿sí? Porque acuérdense que nosotros teníamos que el patrimonio neto estaba compuesto por el aporte de los propietarios y por los resultados acumulados. Dentro del rubro resultados acumulados hubieron resultados no asignados positivos, ¿sí?, que generaron ese aumento en la cuantía del patrimonio neto. Y negativos pueden ser las pérdidas, ¿sí?, son las pérdidas en realidad, que generan que la cuantía del patrimonio neto disminuya, ¿sí? Dentro de los resultados no asignados de los resultados acumulados tenemos pérdidas, ¿sí? Entonces, esas modificativas pueden tener una combinación, pueden ser simples, y las simples teníamos que, ¿se acuerdan que hablábamos de la estructura? Puede ser de que una modificación, ¿sí?, del activo me genere una modificación en el patrimonio neto, ¿sí?, disminuirlo, y eso, el mayor ejemplo de las modificativas simples, que la vamos a ver más adelante, es cuando existe devengamiento de intereses. Porque una sola modificación en la cuenta del activo o del pasivo puede generar el cambio en el patrimonio neto, ¿sí? Ahora, las mixtas ya son cuando no es solamente uno el que modifica la cuantía, sino que existen más de una movimiento en alguno de los componentes, ya sea del activo solo, en mayor o menor proporción, del pasivo o del activo y del pasivo, que generen la modificación del patrimonio neto. Por eso se llama mixtas, porque hay más de una modificación en el componente, en alguno de estos componentes, que modifican la cuantía del patrimonio neto, ¿sí? Esto inicialmente es una adelanto, digamos, de lo que vamos a ir viendo a lo largo de las clases. Cuando vayamos a desarrollar la práctica, ustedes van a poder ver específicamente
específicamente cada una de las transacciones y van a poder ir entendiendo la metodología. Lo importante es que ustedes puedan ir analizando y memorizándose esto, ¿sí? Para que ustedes sepan que todas las cuentas que surgen de alguna transacción y operación tienen saldos y que esos saldos sirven para poder aprender a registrar. Y que a su vez, si yo sé registrar y sé el saldo, también puedo generar la modificación de estas cuentas, pues yo tengo que saber qué tipo de cuenta y transacción es del activo, del pasivo, del patrimonio neto, o si es de resultado y qué tipo de resultado, para poder llevar adelante la variación. ¿Por qué? Porque inicialmente tenía una variación cuando inician, no sé si se acuerdan los del introductorio que comenzaban con una estructura, pero después esa estructura cambiaba, ¿sí? Cada operación que realice, por ejemplo esta, vamos a hacer esta que está acá, la variación permutativa sectorial del activo, si el activo aumenta y disminuye en la misma proporción y se mantienen constantes los otros, acá tuve una variación patrimonial permutativa sectorial del activo. Cada vez que ustedes registren en la parte de los cálculos auxiliares van a tener que nombrar la documentación que respalda esa operación y transacción y van a tener que hacer la variación patrimonial y explicar qué tipo de variación es. Para eso van a necesitar saberse bien cada una de las cuentas y cómo están clasificadas. Así que por favor chicos, para poder seguir avanzando en el próximo video, les pido porfa que descarguen ese PDF, pídanlo al centro o lo vamos a tratar de ponerlo en fotos si lo quieren copiar, para que vayan estudiando el plan de cuentas y puedan avanzar tranquilamente en los siguientes videos con nosotros, ¿sí? Bueno, les agradezco mucho. Hoy hice una maratón de videos que lo fui, porque me van a decir, ¿estás con la misma ropa en todos los videos? No, es que hice varios videos como para que ya vayan quedando y los podamos ir subiendo y avanzar la semana que viene con la parte práctica, donde mi compañera Moni va a empezar a explicar un poquito que necesitan obviamente tener la base de la teoría, ¿sí? Así que bueno, les agradezco mucho por haber estado, por conectarse, por seguir viendo los videos, por apoyarnos, darle like al video y bueno, les deseamos que pasen unas lindas temporadas de estudio, porque en realidad ya comienzan las mesas de examen, así que pongámonos las pilas, arranquemos, que la verdad que es importante nunca perder el ritmo del estudio. Así que por eso es que los estamos acompañando con estos videos, para que ustedes puedan seguir a pesar de esta situación que estamos viviendo. Les agradezco mucho y les mando un beso grande. Hasta el siguiente video.